What is up, fam? Bienvenidos a otro día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, dando referencias que nos van a ayudar realmente a entender un poco más lo que estamos leyendo, a verlo de otra manera y ver cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque seamos sinceros, a veces es un poco difícil abordar las escrituras, abordar ciertos capítulos y entender cómo esto puede aplicar o qué podemos aprender de lo que estamos leyendo. Entonces, estamos en Primera de Corintios, estamos en los capítulos 11, 12, 13 y 14. Ya casi terminamos el libro de Corintios, entonces ya te lo sabes. Si aún no has leído, ponle pausa al video. Luego regresa. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso, solamente hacemos ciertas referencias, resaltamos ciertas cosas y damos un poco de contexto para entender un poquito más a fondo lo que estamos leyendo. Así que asumo que ya regresaste y vamos a iniciar, vamos a darle con todo. Ya casi terminamos el libro de Corintios, vamos súper bien, la estamos rompiendo. Pero bueno, estos capítulos abordan las divisiones socioeconómicas y el uso correcto de los dones espirituales y cómo las relaciones cristianas pueden romper las cadenas de la opresión cultural, ¿verdad? Si alguna vez te has preguntado cómo navegar temas como la riqueza, como los dones espirituales o el equilibrio entre el evangelismo y discipulado, no solo este episodio es para contestar eso, sino en realidad todo el libro de Corintios es para contestar estas preguntas fundamentales cuando es acerca del cuerpo de Cristo. Pero en realidad Pablo está abordando la experiencia de adoración congregacional en el acto de venir a congregarnos. Entonces, estos capítulos van a abordar ciertas cosas muy específicas, pero que podemos aprender bastante de ellas en nuestra relación hacia la congregación, hacia la iglesia a la cual sea que tú y yo asistimos. En realidad somos todos una iglesia, somos todos un cuerpo, simplemente congregándonos en diferentes partes, ¿verdad? Pero bueno, luego hablamos un poco más de eso. Pero bueno, vamos a entrar a capítulo 11. Como una próspera ciudad, recuerda, es importante entender el contexto de la ciudad. Era una ciudad próspera, era una ciudad comercial. La iglesia de Corinto reflejaba desigualdades socioeconómicas donde los ricos estaban excluyendo a los pobres en las comidas comunitarias, en la Santa Cena, en la comunión de la iglesia, en la coinonía de la iglesia como tal, puede decirlo de cierta manera. Entonces vemos que Pablo critica, aborda por alardar, por levantarse el cuello de sus riquezas durante la Santa Cena, enfatizando la necesidad de que debe de haber unidad, debe de haber amor, debe de haber coinonía, debe de haber relación, no solamente en la Santa Cena, no solamente en la convivencia, sino en realidad en la congregación. Es sumamente importante la unidad. No somos personas trabajando en lo nuestro hacia una meta. Somos una familia, somos hermanas y hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces voy a leer rápidamente unos capítulos que nos hablan acerca de la Santa Cena, que nos dan instrucciones acerca de esta liturgia que tú y yo practicamos y vamos a abordar un poquito más eso, ¿no? Vamos a leer capítulo 11, verso 20 al 22. Aquí tengo mi Biblia y vamos a leerlo. Cuidado, ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no lo comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber, o de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, ¿verdad? Pablo se está refiriendo a un problema en específico que estaba surgiendo en esta iglesia como tal. Estaban excluyendo, estaban
apartándose de ciertas personas al traer su contribución, porque recuerda, son personas de dinero, son personas de alta estima que no se estaban juntando con ciertas otras personas. Entonces, a esta liturgia eclesiástica ellos participaban, pero no estaban tanto de acuerdo en compartir, porque ellos traían esas cosas, ellos traían la cena, ellos traían el vino y querían apresurarse a comer, apresurarse a hacer el acto litúrgico sin tener que relacionarse con otro tipo de personas. Entonces aquí Pablo dice, oye, ¿acaso no tienes tu casa? ¿Acaso no tienes tu propio refri? ¿Acaso no tienes tu propio espacio para hacer esto? Entonces, ¿para qué vienes? No te va a funcionar de nada. Y recuerda, estamos hablando específicamente de la Santa Cena. Y Pablo continúa diciendo en el verso 27, dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan, bebe la copa, sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Entonces Pablo dice, oye, está bien que vengas a hacer la liturgia, está bien que vengas a participar, pero si no hay unidad, si no hay amor y si no puedes relacionarte con tu prójimo, en realidad lo único que estás haciendo es cargando el juicio del Señor a tu vida por ser parte con la intención incorrecta de la Santa Cena. Entonces Pablo dice, hey, hay que asegurarse que al abordar esta liturgia, al abordar esta práctica, recuerda, examina tu corazón antes de hacerlo. Es decir, pon tus pendientes en orden. Asegúrate de no estar peleado, asegúrate de no tener un corazón contrito, asegúrate de estar bien con el Señor antes de hacer esta práctica. Porque, es importante estar bien. ¿Por qué? Porque estamos recordando el acto mismo que el Señor hizo por nosotros. Termina diciendo en el verso 33 del capítulo 11, así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Es decir, háganlo con humildad, háganlo en amor y participen de la manera correcta, de una manera congregacional, no haciendo exclusiones de personas, sino siendo un mismo cuerpo. No voy a meter tanto en el acto de la Santa Cena, pero eso es realmente a lo que Pablo estaba tratando de corregir en esta situación. Luego nos vamos a ir directamente al capítulo 12. El capítulo 12 va a hablar ciertamente de los dones espirituales, va a hablar acerca de que tú y yo somos un cuerpo y en realidad todos los integrantes de la iglesia somos y debemos de funcionar como un cuerpo. Así como el cuerpo humano funciona, así la iglesia funciona. Pablo nos habla sobre los dones espirituales y sobre la importancia de ellos, al igual que la función de la iglesia como cuerpo. Que en realidad es no solo buscar los beneficios de los dones espirituales, sino buscar el beneficio de construir a la iglesia y no nuestra propia reputación y jactarnos de ellos. Porque muchas de las veces lo que sucede con este estigma de los dones espirituales, recuerda, son un regalo de Dios. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Muchas de las veces tratamos de figurar en vez de edificar. Tratamos de resaltar en vez de construir con lo que se nos ha dado a la iglesia. Entonces Pablo se percata que está sucediendo esto en la iglesia de Corinto y dice, oye, te explico cómo funcionan los dones y te explico cómo funciona la iglesia. Así como tu cuerpo está funcionando, la iglesia debe de funcionar. Y así cuando unos están bajos, hay que compensar por ellos. Y cuando unos están funcionando, hay que aportar a ellos. Es así como funciona el cuerpo. ¿Qué pasa cuando la mano derecha, que es tu mano, que tal vez en mi caso, que es la mano que yo uso, yo soy diestro, ¿qué sucede cuando yo me rompo la mano derecha? La mano izquierda debe de compensar por lo que no está haciendo la mano derecha. Entonces Pablo dice, oye, así debería de ser los dones. Deberíamos de estar aportando, construyendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso fuimos llamados, para eso se nos dieron estos dones. Voy a leer un par de versos. El verso 25 dice,
Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ellas. Y si una parte le da honra, todas las partes se alegran. Ojo, aquí, esta es la clave. Debemos de sufrir y debemos de alegrarnos de la misma manera. Debemos de compensar, ¿verdad? Es poco lo que decía anteriormente. Versículo 27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y luego surgen a continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Luego ahí te da una descripción de cuáles son esos dones y me fascina cómo termina el capítulo 12. Dice, por lo tanto, ustedes deben de ser encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Voy a volver a leer porque lo leí mal. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero, debemos de desear estos dones, sí, debemos de desearlos, debemos de quererlos, pero oye, hay una mejor manera de vivir, dice Pablo. Hay algo más importante que estos dones. Y luego aquí es donde entramos al capítulo 13, el famosísimo capítulo del amor. 1 Corintios 13, ¿no? Todos lo conocemos. Y en realidad no es un pasaje aislado, sino una continuación de las instrucciones de Pablo sobre los dones espirituales y la unidad que debe de haber en la iglesia en cuanto a la adoración. ¿Por qué? Porque muchas de las veces abordamos este capítulo como si fuera el capítulo del amor, pero Pablo lo intencionó al escribir de decir, oye, sí, los dones son importantes, sí, el amor es importante, pero debemos de vivir con algo, debemos de vivir con nuestro estándar del amor más alto que nuestro estándar de los dones, porque muchas de las veces tú y yo nos confundimos y entramos en este dilema de querer más el don que querer más el portador del don. Y por esto el capítulo 13, si pudiéramos tener muy marcado los dones del Espíritu, porque son regalos, pero si solo buscamos el beneficio propio y no el amor al prójimo para construir no nuestra vida, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo, en realidad no estamos amando al prójimo más que nos amamos a nosotros. Entonces, en realidad, dice Pablo, no vale la pena tener ese don. ¿Por qué? Porque puedes profetizar, puedes hablar el lenguaje de los ángeles, puedes profetizar, puedes tener sueños, puedes tener visiones, puedes tener el don para enseñar, pero si no estás amando más a tu prójimo al aplicar este don, en realidad no vale mucho el don que tienes. ¿Por qué? Porque el amor vale más. Dice en el verso 8, la profecía habla en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se vuelven inútiles, pero el amor dura para siempre. Y me fascina cómo termina el capítulo 12 y también cómo termina el capítulo 13 juntando estos tres capítulos en realidad. Dice, tres cosas durarán para siempre, verso 13 del capítulo 13. La fe, la esperanza y el amor. Eso va a perdurar. No tus dones, no lo que tú puedes aportar, lo que va a perdurar, lo que va a trascender, va a ser la esperanza, va a ser la fe y va a ser el amor. Y dice Pablo, y la mayor de las tres cosas no es cuánta fe tienes en el don, no es cuánta esperanza tienes en el don, sino es cuánto amor tuviste. ¿Para qué? Para construir la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones se nos fueron dados, familia, para construir, para aportar a la iglesia en general, no a nuestras vidas, ¿verdad? Muchos separan el capítulo 13 como si tuviera nada que ver, pero en realidad, si prestas atención, tiene mucho que ver con lo que Pablo está abordando en estos capítulos al ver cómo terminan. El capítulo 13 recuerda que el amor debe de guiar toda práctica espiritual, trascendiendo los dones y las habilidades individuales. Nuevamente, el capítulo 13 es un recordatorio que el amor debe de guiar toda práctica espiritual.
no debe de ser egoísta, no debe de ser a mi beneficio, no debe de ser para levantar mi cuello y prosperar mi ministerio, sino debe de ser para construir a la iglesia. El capítulo 14 vemos uno de mis capítulos favoritos de Corintios, porque no me quiero meter en problemas en estos videos, pero hay dos olas en la iglesia y en cuanto a los dones, y siempre hay esta confusión acerca de cómo llevar a cabo el servicio, ¿verdad? Y en realidad aquí Pablo nos llama a abordar la adoración con orden, no en desorden, porque tanto podemos tener los dones del Espíritu, pero rápido podemos caer en un desorden, desalentando a no creyentes a venir a la iglesia. Y esto puede ser un problema, pero bueno, me voy a mantener a mis notas, ¿ok? En realidad aquí vemos un llamado a nosotros de adorar con orden en la iglesia a fin de construirla, de aportar a ella y no lo contrario, no restar, sino sumar. Recuerda, nuestros dones, nuestras habilidades, lo que nosotros somos deben de sumar y no restar. Cuando ya de pronto se vuelve acerca de nosotros, ya estamos restándole al cuerpo de Cristo. La enseñanza de Pablo sobre las lenguas versus la profecía subraya que los dones deben de edificar a la iglesia, no simplemente exhibirla espiritual individual. Y aquí es donde no me quiero meter en problemas, porque muchas de las veces nosotros tratamos de exhibir nuestros dones, como la profecía, como el hablar en lenguas, como el dar visiones, como el dar palabras de aliento, etcétera, etcétera, como esta ola de espiritualidad que hay en la iglesia. Tratamos de hacerla para exhibir lo espiritual que somos y no para aportar a la iglesia. Y creo que aquí está el detalle, que muchas de las veces buscamos más el individualismo más que la edificación de la iglesia. Al menos eso es lo que estaba pasando en Corinto, y creo que es muy evidente que sigue pasando el día de hoy. Pablo nos está llamando a tener orden en la adoración. Pablo da instrucciones prácticas para mantener el orden en los cultos, asegurando claridad, accesibilidad para creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque podemos caer en este error de ser tan espirituales que alejamos a personas que no creen, y podemos llegar a ser tan relevantes de alejar y no crear discípulos. Entonces Pablo aquí nos está invitando a encontrar el orden que debe de ser para nuestros cultos. Bueno, podría darte referencias, pero no quiero hacer este video largo. Aquí estoy haciendo mis anotaciones. Te invito a que tú lo hagas, a que tú subrayes, a que tú abordes estos pasajes y te hagas esta pregunta: ¿lo estoy buscando por individualismo o lo estoy buscando para sumar a la casa de Dios? ¿Qué verdades puedo aplicar a mi día de hoy a través de estos 4 capítulos? 11, 12, 13 y 14. ¿Qué es lo que puedo aprender? Bueno, la riqueza es una herramienta, no es un estatus. Los cristianos están llamados a usar sus recursos para edificar el reino de Dios y fomentar la unidad, no para alardar o dividir. ¿Okay? Número 2. Las relaciones son más valiosas que los recursos. La clave para romper la pobreza está en la riqueza relacional. Construir conexiones con personas que puedan brindar apoyo y oportunidades. Esto va de la mano con los dones. Número 3. Equilibrio en el ministerio. Evita los extremos. La iglesia debe de enfocarse tanto en los perdidos como en los creyentes, asegurando que el evangelismo y el discipulado florezcan juntos, ¿verdad? Es este equilibrio que te habla en el capítulo 14. Número 4. Orden en la adoración. Un servicio equilibrado considera tanto la edificación del creyente como la invitación al no creyente a la fe. Eso es lo que yo puedo tomar de estos capítulos. Espero que tú puedas tomar algo similar, que Dios te pueda dar una vista fresca a las escrituras. Y ya, eso es todo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Mañana terminamos el libro de Corintios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.